Existen circunstancias en la vida definidas no solo por el conocimiento, sino la verdad. Y estamos enfocados desde el mover de una persona a nivel terrenal, pero en la realidad se debe llegar a la confrontación. Tal vez en muchas situaciones somos indiferentes o apáticos a las cosas que se nos demandan a hacer, porque no nos interesa orar, nada nos motiva a acercarnos a Dios. Muchas veces en medio de las tribulaciones queremos que otros oren por nosotros y seguimos de manera indiferente y apática, creyendo que la oración no fue hecha para nosotros, o que si otros oran, voy a obtener la respuesta de Dios, y así no es. Yo debo tener un comportamiento y usted también debe tener un comportamiento correcto frente a las circunstancias que se viven. Pero voy a poner en contexto lo que hoy una palabra para el espíritu con Jenny Joya le trae como nueva enseñanza para que sea usted fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios, que debemos vivir para Él, que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace escuchar como hoy he llamado el devocional y venimos hablando de los tipos de hijos. Hoy hablamos del hijo apático e indiferente, donde creemos que hay cosas a las que no nos gusta darle importancia. No nos mueven las cosas hacia ningún camino. Nos quedamos con la disculpa de yo no soy de esa religión, pero le pregunto, sea cual sea la designación que tengas, tienes un mismo Dios, una misma palabra, una misma oración, un mismo ejemplo de sacrificio, el de la muerte de la cruz, de su único Hijo unigénito, Jesucristo. Entonces, ¿estás siendo apático o no? Y ser apático significa tener un estado emocional en el que se experimenta una falta de motivación, donde hay desánimo o donde se ha perdido el interés en las cosas que rodean a las personas y permitimos que eso sea nuestro estandarte. Hay personas que se acostumbraron a ser unas más del montón, a repetir como loros lo que escuchan. Es que yo soy de tal religión. No, así no es. Dios no es religión, vuelvo a repetirlo. Dios fue la mejor determinación y decisión que tomé un día en mi vida, en medio de no tener trabajo, en medio de perder el matrimonio, en medio de perder mi casa, de tener que sentirme enferma. Ese día caí de rodillas y hablé con ese alguien que sabía siempre había estado conmigo, aunque no lo veía. Ese día dejé de ser apática, indiferente. Necesitaba sentir la fuerza de su presencia, sentir una motivación para levantarme y decirle a Dios cada mañana, quiero conocer de tu gloria, de tu manifestación. Necesito cambiar esta posición. El hijo apático es aquel que esconde su apatía detrás de una máscara de religiosidad para no vivir una vida apasionada. Ninguno de estos dos puede experimentar una vida de señales y de milagros por su inmadurez espiritual. La apatía es un estado psicológico caracterizado por una disminución o por ausencia de reacciones emocionales ante situaciones y acontecimientos. Es una parálisis mental, un campo de batalla que el enemigo crea haber conquistado, pero en usted está el salir de allí.
La apatía espiritual puede manifestarse en la paradoja de que para los apáticos espirituales, cuanto más grande es una verdad, menos les importa. Y esto puede deberse a que con el tiempo la familiaridad con verdades importantes puede generar desprecio. Oran y repiten y sienten aburrimiento, se duermen en medio de la oración, se entregan fácilmente porque nunca han avivado la bola de fuego que ustedes llevan por dentro. ¿Y saben algo? No hay un versículo bíblico específico sobre la apatía espiritual, pero aquí hay algunos versículos que también pueden ayudarle a combatir la pereza y el aburrimiento. Sé que voy a hablar más del tema de la apatía más adelante, pero quiero que hoy usted se pregunte, ¿será por eso que no veo respuestas diferentes a situaciones que me están pasando? Hay circunstancias en la vida que suceden. Hay mucho católico que escucha este mensaje. Le gusta el devocional porque habla de la palabra de Dios explicada, porque le llena de alegría, porque le gusta escuchar enseñanza. Hoy puedo reafirmar que no es la religión lo que yo enseño, o que dejo el Espíritu de Dios ministre a través de mí este espacio para que su palabra llegue a otros. Por eso la tarea de servir, de buscar a Dios y que sea mi estandarte de victoria al que voy cada mañana. No importa el lugar, lo puedo hacer en la cocina, en el carro, en la habitación, en el patio, en la calle. Al que pongo todo el anhelo y todo el deseo, al que le entrego toda la carga. Hicieron que dejara de ser apática e indiferente y que me transformara en una hija sumisa, con un corazón enseñable a lo que Él quiere mostrar y guiar a través de su palabra. Voy a respaldarme entonces en un versículo bíblico que me ha regalado el Espíritu Santo, dado en el libro de Malaquías, y conociendo ustedes que Malaquías es un profeta de la palabra. En la nueva traducción del lenguaje actual dice la palabra: en cambio, ustedes, desde los días de sus antepasados, siempre han desobedecido mis mandamientos. Pero si ustedes se arrepienten y vuelven a mí, yo también me volveré a ustedes. Yo soy el Dios Todopoderoso y les aseguro que así lo haré. Ustedes me preguntan, ¿y de qué tenemos que arrepentirnos? Este versículo bíblico nos lleva a sentir, confesarle a Dios que hemos sido apáticos e indiferentes a su presencia verdadera. No querer reconocerlo como la palabra de Dios nos invita a hacerlo. Nos quedamos en la ignorancia de la religiosidad y no en la determinación de conocerle y entender su voluntad. Por eso es necesario que usted se pregunte hoy, ¿por qué no quiere ver al Dios que le dio vida y comportarse como un verdadero hijo? El verdadero hijo, en Malaquías 3:7, puede ver que la palabra nos recuerda un problema que ha afectado a la humanidad desde hace mucho tiempo: la tendencia a alejarse de lo que nos beneficia y nos da esperanza. En este caso, Dios nos está llamando la atención al pueblo de Israel, y usted forma parte de ese pueblo, porque el pueblo de Israel violaba persistentemente las leyes de Dios, porque eran apáticos e indiferentes a la verdad que estaba escrita, a lo que Él les mandaba a hacer que cumplieran. El llamado del versículo de Malaquías 3:7 es muy claro. Es tiempo
Este es el tiempo de volver nuestros ojos hacia Dios. Debemos retornar al camino correcto que tantas veces hemos abandonado. Es un llamado a la reflexión y a la acción. Debemos arrepentirnos de nuestros errores y esforzarnos por seguir los mandamientos de Dios. Y lo otro que explica este versículo es que si volvemos a Dios, Él se volverá hacia nosotros. Y esto significa que si damos el primer paso, Dios siempre estará dispuesto a recibirnos de nuevo y a mostrarnos su amor, su misericordia y su gracia. Es posible que algunas personas se pregunten, ¿por qué Dios nos hace un llamado para volvernos hacia Él? ¿No deberíamos ser libres para tomar nuestras propias decisiones? Sí, pero los tiempos duros vienen y debemos estar preparados. Así que te invito a dejar tu apatía y tu indiferencia y tengas la mejor condición de hijo, para que a partir del momento que tomes tu decisión puedas vivir las recompensas que como un verdadero hijo se reciben y se viven. Los invito a compartir este link y revisar donde dice ver el canal en YouTube o de Face. Allí usted encontrará todos los devocionales que se han compartido. Y si mañana no llegare, tan solo lo abrirás y allí encontrarás lo compartido. Ayuda a edificar el reino de Dios en la vida de otros. Si Dios te pone a alguien en el corazón o en el pensamiento, no dudes en compartirle el devocional. En YouTube somos Hoy Dios Habla, en las redes como una palabra para el Espíritu. El Ministerio de Sanidad y Liberación le ayuda a crecer y madurar espiritualmente. Soy su líder espiritual, Jenny Joya.